no dirigirme a la gente de teoría de números aquí, sino sobre todo a los matemáticos, estudiantes de matemática, que están un poco, que siempre les han dicho la hipótesis de Riemann es el problema más profundo de la matemática, y cuando le preguntan a alguien de teoría de números, dice, bueno, porque sí, porque es difícil, o porque es equivalente a un control del error del teorema de los números primos. Y otra cosa, muchas otras cosas, pero son complicadas de explicar. Entonces quiero tratar de dar una idea a través de una de las muchas circunstancias en teoría de números, básicamente, o aplicaciones de teoría de números, en que aparece naturalmente la hipótesis de Riemann para ver por qué. Y al final voy a hablar un poco de lo que hemos hecho nosotros, pero no es lo importante, yo creo que lo interesante es sencillamente un ejemplo de la Entonces, trabajo conjunto con Karim Belabá y Francisco Díaz y Díaz de la Universidad de Burdeos, uno de los jubilados, y Salvador Flores, que no es en absoluto teoría de números, que estaba en ingeniería en Chile, ahora está en Codelco, uno de los pocos lugares que emplea doctorado a hacer cosas en matemáticas. Entonces, eso no. Está basada en dos tesis de magíster y doctorado de Matías Sánchez, que no la publicó porque se fue a trabajar al área computacional, a pesar de que le pedí que publicara un quiso, así que decidimos rehacerlo y examinarlo y extenderlo. Entonces empezamos con la función z de Riemann, y en este estado era el estado que Euler la miró, y cuando él era joven, él empezó a estudiar matemáticas con Bernoulli a los 13 años en la Universidad de Basel. Uno de los problemas candentes era cuánto valía la suma de los recíprocos de los cuadrados. Nadie sabía qué valía, y él se hizo famoso a los 18 años por decir pi cuadrado sobre 6. ¿Y por qué? Porque inventó lo que ahora se llama la fórmula de Euler-Maclaurin para aproximar, porque no tenía una manera de aproximarlo siquiera más de un par de decimales. Inventó una técnica que se usa, y lo dio a 10 decimales, y porque era Euler dijo, un rato, pi cuadrado sobre 6. Y después publicó, o hizo conocer, porque en esa época todavía no se publicaba mucho, una demostración. Y la demostración usaba la expansión del seno como producto de sus ceros, y le escribe porque el señor Newton nos dijo que hay que expandir la función en términos de sus raíces, aunque era una expansión infinita, a él no le preocupaba, o no le preocupaba a nadie más, pero al público sí, matemático sí le importó decir cómo sabe que no hay raíces complejas del seno, porque es cierto que el señor Newton dijo que hay que expandir en todas las raíces, todas, complejas y reales, y eso sí que le molestó a Euler. Eso no era una tonterita como convergencia, sino que realmente ese era un problema serio, y ahí fue cuando años después logró salir del paso inventando la fórmula que figura en algunas camisetas sobre la exponencial imaginaria. Era porque quería realmente ver que no había ceros desconocidos a una función tan sencilla como el seno, pero entonces nosotros vamos a tratar una generalización de esto, donde queremos pensar esto como una función que está ligada a un anillo. Entonces vamos a reescribirlo. Entonces, en vez de la suma sobre n, vamos a sumar sobre los ideales no nulos de z. Un ideal nulo lo vamos a desterrar, nunca lo vamos a desterrar. Y en vez de n, vemos la función cardinalidad de z módulo nz. Eso es ocupa el lugar de n para poder más adelante. Y lo que Euler se hizo
después fue este producto de Euler que es un buen ejercicio para el primer año de cálculo, porque en el fondo es una serie geométrica que se expande, se multiplican toda esa serie para todos los primos y salen por factorización única. Entonces, esto de aquí no es más que la factorización única de enteros naturales del primo, y esta es la factorización única de reales y mundiales. Ahora ya entramos a Riemann. Riemann fue el primero que estudió bien en serio la función de Euler, sabiendo, ya era más de un siglo después, sabiendo que lo que importaba eran los ceros complejos de esta función. Y él demostró la continuación analítica y una ecuación funcional, y después de hacerlo, con la demostración completa, todavía estamos lejos de las hipótesis que pone en la segunda mitad de su trabajo, dice: se ve más bonito si es que agregamos este factor gamma con una exponencial, porque en ese caso la ecuación fuera de la continuación analítica obtenemos la ecuación funcional de una forma muy sencilla. Y volvió a demostrarlo con otra demostración adaptada a esa. Y después hizo algo de lo que vamos a ver un poco más adelante, sobre qué relación tenía con el teorema de los números primos, que era uno de los grandes problemas del siglo XIX. Pues ahora vamos a ir a un anillo más general. Pueden pensar en U raíz de 2 o z raíz de 2, que es el anillo, o z apuntado a una raíz primitiva de la unidad. Entonces, en general tenemos un polinomio irreducible con ciertas raíces complejas, y a eso le vamos a asociar una serie de invariantes y o que tenemos el grado, pero también tenemos que distinguir si cuántas raíces son reales y cuántos pares de raíces complejas hay. La estructura del cuerpo entra. Y algo más sofisticado es una representación geométrica que introdujo hacia finales del siglo XIX, por razones que vamos a ver pronto, y eso es asociar un vector a un número algebraico. No hay que pensar en un número algebraico como un numerito, sino como una serie de numeritos, ¿vector? Entonces, si tenemos un número algebraico que lo podemos pensar como en la base de potencia de alfa, es potencia de alfa por un racional, sumar distintas potencias, entonces es un polinomio racional evaluado en la raíz, pero el vector es evaluar en toda la raíz, darle el mismo lugar a todos los conjugados algebraicos de ese nivel. Y esa idea resultó bien fecunda, porque si tomamos el anillo de enteros, a lo que definió Dedekind, y es todos los elementos del cuerpo que satisfacen una ecuación mónica con coeficientes enteros, o en forma más abstracta es el subanillo de K, que más grande, que es todavía un módulo finitamente generado sobre Z. Una cosa única. Y asociado a ese anillo tenemos un reticulado de dimensión n en un espacio euclidiano, y que es denso en su clausura, como parecidas reales, y entonces, como es un reticulado, tiene asociado un tamaño de ese reticulado, y eso es exactamente la raíz cuadrada de gigantes, se define como el volumen en dimensión n
una capa fundamental para el epígono fundamental. Es un invariante cimentero y es la forma más sencilla de referirse al cuerpo. No define únicamente al cuerpo en general, pero para cada cota que pongo para el discriminante hay un número finito de cuerpos entre isomorfismo con discriminante menor o igual. Entonces es una medida, una manera de medir la complicación. Ese teorema se dice que es de Hermite, pero Hermite lo hizo sin saber lo que hacía todavía porque no había suficientes definiciones claras en la época de Hermite para iniciar eso. Entonces, lo que vamos a mirar es el discriminante y para eso vamos a usar el equivalente de la función z de Riemann, que es la función z de Dedekind, pero es completamente análoga a la Riemann, que tiene una definición como una serie totalmente análoga. Tomamos todos los ideales o nulos y tenemos una medida del tamaño, que es la cardinalidad del anillo cociente otra vez, y que por factorización única de ideales, no de elementos, de ideales, se puede escribir como un producto de Euler en que entran los ideales primos, no nulos, o sea, los ideales maximales del anillo. Y nuevamente hay que completarlo, y la completación ahora es un poquito más complicada. Tenemos una cierta cantidad de factores gamma de ese medio, antes había uno solo para z, ahora tenemos uno para cada raíz real, y tenemos otras funciones gamma, parecido del doble en cierto sentido, porque hay pares de raíces aquí, y hay un factor exponencial. En el caso de 1 era más que 1 sobre raíz de pi, pero que aquí interviene críticamente el discriminante. Esto demoró, desde que lo definió en 1871, me parece, en un suplemento al texto de Dedekind, no lo hizo toda la teoría, el suplemento resultó ser el mismo del texto. Y demostrar propiedades para esto fue muy difícil. Dedekind lo hizo para cuerpos cúbicos, sufriendo un montón, y pasaron unos 40 años para que Hecke pudiera hacer algo significativo con esta definición, pero logró demostrar que hay una continuación a todo el plano, tiene un polo en 0 y 1 y con la misma ecuación funcional. Si miran esto un poco más de detalle, significa que esto tiene una continuación a todo el plano y que además tiene ceros triviales, porque aquí hay polos en los enteros negativos o pares negativos en el caso, y como esta función, excepto en 0 y 1, es analítica, significa que aquí hay ceros triviales, y aún para la función z de Riemann, que eso se sabe. Y esto de hecho no tiene, esta función no tiene ningún cero trivial. Todos los ceros sabemos que están entre parte real de es igual a 0 y parte real de es igual a 1, y no mucho más se sabe. Eso. Y eso se sabe porque hay un producto de Euler que nos dice que no puede haber ceros en la sección, en la región de convergencia de esto, y como hay una ecuación funcional nos da una tierra incógnita en la franja para la parte real entre 0 y 1. Ahí está toda la demostración de esto es complicada. Ahora volvemos al discriminante que volvió a aparecer aquí. Mucho antes de que se demostrara esto, tenía Kronecker hizo una conjetura que decía que el discriminante es mayor que 1, excepto para K igual a 1, pero y esto fue difícil al principio. Minkowski lo resolvió inaugurando
toda la teoría de cuerpos convexos. Antes de Minkowski existía la desigualdad de Jensen y fuera de esa convexidad no era un tema. Él desarrolló toda la teoría básica de cuerpos convexos, hizo un libro llamado Geometría de los Números, y de paso no solo resolvió la de conjetura de Kronecker, sino que demostró que crecía exponencialmente con el grado. Usar un cuerpo convexo que da su volumen suficientemente grande logró demostrar esto, además de que siempre es mayor que 1. Y después se fue mejorando, empezó Minkowski con 5,8 a la n para n grande, y otra gente de a poco lo fue subiendo hasta que llegamos a 15 y algo a la n, y ahí se cambió la cosa, pasaron muchos años sin que mejorar. Pero era un problema interesante ver cómo puede crecer esto. Ya se sabía hace los años 60 que el crecimiento es algo más exponencial, pero cuán grande, algo que de hecho todavía no se sabe. Se sabe que no es más que 1000 a la n. Se sospecha otra cosa más pequeña. Entonces, hacia el año 72, Stark publicó un artículo donde decía, de paso, fíjense que esta fórmula, que es muy antigua, es del Arnold de hace, más o menos 1900, demuestra algo mejor que lo que hizo Minkowski, nada más mirando que hay ciertos términos positivos en una fórmula, y le dio a ese estudiante Odlyzko, póngase a ver esto porque parece interesante. Y Odlyzko se puso a hacer cálculos muy complicados y con mucha parte de computación, y sacó cotas mucho mejores que las que se conocían para el discriminante, y publicó varios artículos al respecto de bastante interés. Y Searle dijo, mire, lo que usted está haciendo está aproximando, tomando montones de combinaciones lineales derivadas de una ecuación, algo que se conoce bien en teoría de números, pero todo el mundo la conocía también. Entonces es la llamada fórmula explícita. Y esta fórmula explícita es la que quiero mostrar, es la vedette, y es la razón por la cual la hipótesis de Riemann está conectada directamente a muchos problemas de teoría. Entonces, esta fórmula, a ver con calma, complicada, tiene una función arbitraria. Riemann hizo un caso especial de esta fórmula, donde el f era una función sencilla, bien específica, pero poco a poco la gente fue usando otras funciones, y al final Weil, por el año 50, se dio cuenta que esta era realmente una fórmula de distribución, donde había un lado que tenía los primos, otro lado que tenía los ceros, y había una igualdad que era válida para cualquier función test suficientemente. Entonces, ahí está la fórmula, tengo que explicarlo un poco qué es. Bueno, al lado izquierdo está el logaritmo de la raíz enésima del discriminante, que lo escribimos así porque vimos que el discriminante crece como una potencia de n para n grande. Entonces, para no tener números enormes, esta es una buena manera de escribirlo. Y aparece, bueno, esta cosita la vamos a ver después, vamos a detallar con esa, pero aparecen los ceros de una transformada de Laplace de este, vamos a ver en detalle, pero es una transformada integral de la función exponencial, evaluada en todos los ceros de la función z completada, todo lo que está en la banda crítica. Y ojalá estuvieran en la recta crítica, que parte real de ese igual. Y hay otra parte que involucra todas las potencias de P recorre todos los primos del cuerpo, todos los primos del cuerpo, y M va de 1 a infinito. O sea, aquí tenemos las potencias de P, y aquí tenemos una coeficiente que es un poco. Entonces, los ceros es primos, y ahí pues, es una constante, y aquí hay un factor que de hecho viene de las funciones gamma.
Aquí vienen todos los primos, aquí están los ceros, aquí vienen esos factores que teníamos gamma, y aquí está una constante que básicamente venía de la exponencia. Entonces veamos un poco más detalle. Kappa es una constante, la constante de Euler y cosas que tienen que ver con la integral. Hay una parte donde aparece f integrada contra el coseno hiperbólico y después contra una otra cosa, y esa otra cosa tiene un problemita en 0, el f de 0 es 1, entonces cerca de 0 el problema se arregla. De hecho, lo que tenemos que pedir a f que es satisfaga una cuota de crecimiento, no. Eso hace que esto converja y que sea de variación acotada para que estas transformadas se saquen. Eso es la aproximada de Laplace, pero centrada en un medio, porque ese es el centro de la simetría entre S y 1 menos S, es una simetría en torno a S igual a un medio. Entonces es mejor centrar esto. ¿Sabes? Esta es la razón de por qué la hipótesis de Riemann entra. Básicamente, cualquier pregunta que nos pueda traducir a cómo se comportan los ideales, los primos, en alguna extensión de U. Y están los ceros, están los primos, hay algunas otras cositas. Y sobre todo está el misterio de dónde diablos puede sentir esta fórmula. Entonces quiero mostrarles que esta fórmula, como digo, es una idea de Riemann, no es algo tan complicado. Empezamos sencillamente por la integral, vamos a tomar un contorno. Entonces aquí empezamos en 2 menos it, que lo imagino muy grande, 2 más it. Y el 2 es sencillamente algo a la izquierda, a la derecha de 1, para que sea en la zona en que la serie de Dirichlet converge, no hay ningún problema. Y aquí 2 subsimétrico con respecto a S1 menos S es menos 1. Y aquí vamos a menos 1 menos IT. E integramos que la derivada logarítmica. Tomamos este contorno y hacemos la función z completada por la transformada de Laplace y la integramos. Ahora hay que tener cuidado de que uno no choque con un cero, pero uno sabe que la densidad de los ceros no es tan grande de manera que uno puede evitar el cero quedándose a una cierta distancia que permita que uno controle cuánta contribución puede venir de algo así. Y esto, sencillamente por el teorema de Cauchy, es la suma en todos los ceros y polos que hay aquí. Los polos son bien conocidos, es el 0 y el 1, y de ahí viene parte, de hecho este término de los polos. Entonces voy a escribir suma en ρ con la parte imaginaria de ρ menor que t, sencillamente de phi de ρ, porque como tomé una derivada logarítmica, esto es analítico y esto tiene un polo simple en cada cero, entonces estoy contando cada cero con su multiplicidad y con el múltiplo que es sencillamente el valor de phi de ρ. Entonces la parte, porque allá lo escribo como phi sub f. Empecé con una función f que puede elegir como quiera. Más adelante vamos a ver cómo le pedimos que nos ayude a elegirlo. Y entonces este término no es más que fórmula de Cauchy, y todo lo otro es tomar un producto complicado, pero si tomamos la derivada logarítmica tenemos una suma mucho más sencilla porque cada término es mucho más sencillo.
estos dos términos, lo que viene aquí, eso va a tender a 0, eso hay que trabajar un poco, pero no tanto, eso va a tender a 0, y la ecuación funcional nos va a permitir decir que lo que haya aquí es lo mismo que haya aquí acá. Y de hecho eso explica ese 2. Ese 2 viene de que hay dos lados y vale lo mismo. Y ahí está usada la ecuación funcional. Entonces, en la demostración de esto uno usa el producto de Euler y la ecuación funcional. Y se cree, sencillamente porque no se sabe qué otra cosa puede ser, se cree que eso es lo único que uno necesita para que una serie de Dirichlet cumpla la hipótesis de Riemann. Sin que haya mucha evidencia al respecto, pero es como la creencia general. Entonces, esta fórmula capta en su demostración gran parte de las propiedades principales de la función Z de Riemann y sus generalizaciones. Y además tiene la libertad de que uno puede elegir esa función f, según qué es lo que quiera calcular o anotar aquí. Para nosotros lo que nos interesa, y no es visual, es este término. Tratar de encontrar una cosa mayor para eso. Entonces, Searle dijo en su carta que hacer, Driscoll siguió y Poitou terminó. Entonces, vamos a tratar de eliminar los ceros del primo y vamos a buscar el mejor f que sea normalizado como antes, sea positivo y tenga transformada de Fourier positiva, cuando si suponemos la hipótesis de Riemann, y tiene algún espacio de funciones que haga que se converja o donde podemos empezar. Entonces, si suponemos la hipótesis de Riemann, tenemos la transformación, como dije. Entonces necesitamos sencillamente este problema de programación lineal en dimensión infinita de la que no se sabe nada. Cada caso se hace a mano como uno puede. Uno encuentra y dice, me gustaría encontrar este tipo de función y busca lo mejor dentro de eso. Searle no se molestó ni en eso, dijo, vamos a tomar una función cuya transformada de Fourier se la sabe todo el mundo, una gaussiana, la vamos a normalizar para que nos dé cosas cada vez mejores, y obtuvo que lo que para antes era más o menos 30 y esto era 15, aumentaron notablemente en el grande, y con eso terminó. Para Driscoll se entusiasmó, que será mucho más sencillo que lo que hizo, y se dedicó a encontrar funciones que eran mucho mejores que la gaussiana en la práctica y que para grados pequeños también eran buenos. Y les doy un ejemplo numérico. Para n igual 8, con la hipótesis de Riemann, teníamos una cuota inferior de 9,27 para la raíz octava y se sabe desde hace poco que lo mejor posible es 9,47. Y es como un 2% más que lo que da la hipótesis de Riemann. Y en prácticamente todos los casos en que hay un ejemplo que uno conoce que es pequeño, o el más pequeño, en este caso se sabe que es más pequeño, está típicamente entre 1 y 3% de lo que da la hipótesis de Riemann. Se cree que en el área que lo que dio Searle es lo mejor que se puede hacer, pero sigue siendo optimismo generalizado. Y un detalle que después nos va a importar un poquitito es que la función que Driscoll propuso decrece como una cuarta potencia de S. Veamos qué se puede hacer sin la hipótesis de Riemann. En ese caso las cosas son peores, ¿ya? Porque necesitamos ahora que la parte real de esa transformada sea positiva en toda una banda.
reales tampoco trastornen. Pero luego se dio cuenta que el phi-df es una función armónica, siendo la parte real de una función analítica. Entonces basta con saber lo que pasa en los bordes para tener una cota en todo, si es positiva en los bordes, positiva adentro. Entonces satisface la ecuación funcional también, entonces basta con ver un solo borde, y entonces se dedicó al borde, pero sobre el borde es más sencillo porque lo que uno ha hecho es sencillamente multiplicar con un coseno hiperbólico, que es lo que da el borde. Entonces él dividió por ese coseno hiperbólico para buscar una función de este conveniente, y ahí el valor en el borde es la otra transformada de Fourier, y ahí se puso a minimizar esto y fui tratar de hacer un poco después. Eso es todo lo que uno busca. Es normalizada, que sea positiva, su transforma Fourier sea positiva, y obtuvo algo bastante peor que con hipótesis de Riemann, porque uno ha perdido mucha información sobre la función. Sin embargo, si volvemos a la fórmula contribuyen todos los ceros. Entonces uno se dice, bueno, pero si hubiera ceros, esto digamos, es una cosa que Francisco publicó, yo no sé si esto realmente necesita la hipótesis de Riemann, porque si hubiera ceros, a lo mejor podemos encontrar funciones que aprovechen esos ceros. O sea, se sabe, por ejemplo, que si un cero estuviera cerca de 1 daría una contribución enorme. El problema es que si están distribuidos de una forma rara, tienen que estar en alguna parte por aquí. Y de hecho basta con ver una parte, porque por simetría, si hay uno acá, hay uno acá, y hay uno acá. Basta con ver un poco. Entonces, esto decía, no se ve que haya alguna complicación realmente intrínseca, sino que son tantas las posibilidades de combinaciones de cero que no sabemos qué hacer. Entonces, esa fue la pregunta de Risco. En el caso que vimos, donde la 927 lo que se sacaba con el número, ha bajado bastante a 897. Entonces Risco se preguntó, bueno, y si tratamos de explotar las fallas posibles de la hipótesis de Riemann, no podemos hacer las cosas igual, más difícil, pero es común que uno primero demuestre usando la hipótesis de Riemann y después de muchos años de sufrimiento se haga sin la hipótesis de Riemann. Algunas cosas, contrario. Entonces, la pregunta es, ¿se puede explotar las violaciones de la hipótesis de Riemann? Aunque no sea creyente y piense, como la mayoría de la gente creyente, que sí es cierto. Hubo mucho más no creyentes hace 60, 70, 80 años. Además que hasta creyó en un contraejemplo, iba persiguiendo estaba en la carátula de Time Magazine. Siegel alcanzó a llamar a tiempo a Time, dijeron que está equivocado, no lo publiqué, no salió, no trascendió más, pero digamos hasta los años 40 había todavía gente que no creía en esto, pero hoy en día la evidencia empírica y en otros campos análogos es muy fuerte, entonces cuesta creer que sea falsa. Podría ser, pero sería rarísimo. Entonces la cosa es cómo se pueden explotar esto. Estos ceros sí existen. Entonces, hay algunas cosas que uno ve desde el principio. Entonces le puse este problema a Matías Atria, que fue por el año 95. En un caso especial, pues necesitábamos una cota para un volumen de una variedad hiperbólica y queríamos saber que era la más pequeña. Necesitábamos una cota un poco mejor, si eso es el tamaño de ese, necesitábamos 9,03. Así le dije, Matías, trata de hacer 9,05. Sin decir que no es 0,3. Entonces, Atria lo hizo a mano,
y después se fue a hacer un doctorado en UPenn y siguió haciendo esto para un caso más general, pero ya computacional. Entonces lo que hacía varios pasos. Lo primero es bajarse un poco, decir, bueno, no voy a probar el 927, ¿ya? Digamos 925, un poquito menos. Sabiendo que con 905 ya le decía perfecta la tesis. Pero uno tiene que aceptar perder un poquitito, por ejemplo, algo así. Entonces, primero uno quiere decir, los ceros altos no importan, no afectan. Y eso uno lo hace diciendo, tomemos casi toda la función de Audris porque daba 927, pero hay esa positiva y negativa dentro de la franja crítica. En la recta es positiva, fue elegida para expulsar de cualquier prima, pero fuera de la recta crítica en un medio tiene muchos cambios de signo. Entonces vamos a agregar una cosa que lo sana de la parte negativa desde cierta altura en adelante. Porque esta función solo decrece como un cuadrado de la altura, entonces rápidamente plancha las fugas negativas que tiene. Entonces, esta función ya desde 5 en adelante y trabajando más uno puede bajar a esta altura 3, arregla los problemas. Entonces, el cero que hay está a una altura detectable, si no, no molesta. Entonces ahora solo nos interesa el cero bajo, porque exactamente si no hubiera un cero bajo tendría una cota muy cercana a la de cortovelocidad, porque arriba no va a ser mucho. Entonces, si no tenemos una buena cota, hay un cero bajo fuera de la recta, y de hecho en ese caso hay 4 ceros. Los ceros que la recta real no podemos usar. Entonces el próximo paso es capturar ese cero. Entonces, para cada lugar en que puede estar ese cero, elegimos una función destinada a aprovecharse de ese cero. Ahora, como ese cero puede estar en muchas partes, vamos a usar muchas funciones, pero en alguna parte tiene que estar ese cero. Entonces, lo que hacemos es dividimos ese rectángulo de altura 5 en un montón de rectangulitos chiquititos. Rectángulos, algo así. Y para cada rectángulo decimos, supongamos que el cero está al medio, un rectángulo chiquitito, así que no importa mucho lo que suponemos, y buscamos, decimos ese por ejemplo al medio, y para cada rectangulito y cada posición buscamos una función que se aproveche de ese. Pero tiene que tener ciertas propiedades para que no lo echen a perder otros ceros. Entonces, esa función fuera de la normalización, ¿no? Tiene que ser positiva, lo que hizo la tría. Así si hay otros ceros no molestan. Y vamos a programar en un espacio suficientemente grande, pero infinito, para que podamos aproximar cualquier función razonable. Y aquí hay un número infinito de restricciones, pero uno pone un montón de restricciones cercanas para incitar a la función a ser positiva. Y para cada una de esas funciones uno ve en cada rectángulo cuál es el mínimo, tanto trabajo numérico, dejando todo eso de lado. Y entonces tenemos que la contribución aquí es lo mínimo que podría dar algún cero en alguna parte. ¿Y qué resulta? ¿Qué le resultó a Matías cuando hizo una computadora? A mano sacó el 905, pero no mucho más. Usando programación lineal, lo probó para el grado 8, 9 y 10. ¿Ya? Usando, esto fue el año 1000 y poco,
un montón de recursos computacionales, y encontró cotas, pero además eso encontró algo raro, que aquí el cero peor puesto está en una zona muy extraña. Uno esperaría que esté en la frontera, en un lugar interesante, pero este está perdido en el Mato Grosso. En ninguna parte, por ejemplo, para el caso que le di a probar, estaba a altura 2,3 aproximadamente y con parte real 0,91. Esa fue una sorpresa. Nosotros lo llamamos el cero de Atria, este lugar que es el que más molesta. O sea, si ponemos ceros en otras partes, a veces da una contribución enorme. O si un cero muy alto, podemos no hacerle caso. Pero este cero aquí era la zona peor posible, empíricamente. Y la cota que obtuvo, pues él dice 9,13, pero nosotros hemos hecho ese cálculo muchas veces y creemos que fue un error computacional. Tenemos programas horriblemente complicados, nosotros lo hicimos más sencillo. Entonces, uno logra parte del camino, pero lejos de todo. Acuérdense aquí, 8,97 sin hipótesis de Riemann, 9,27 con hipótesis de Riemann, 9,47 la realidad, y esto, 9,08, da como un tercio del camino. O sea, se ganó algo, pero no todo. Entonces aquí la respuesta parece ser la hipótesis de Riemann. Sí importa, si uno no la aprovecha o la sabe, algo puede sacar, pero mucho menos. Pero igual no se logra aprovechar algo. Ahora, cuando el grado subía, cada vez se ganaba menos. Entonces, nosotros, ese es el resumen de lo que concluía Atria, antes de retirarse de las matemáticas, no fue porque era demasiado buena para la computación y además era trabajo. Entonces, si nosotros decidimos revisar esto para publicarlo, diciendo que es así, revisado y extendido, y tratamos de ser más general. Por ejemplo, Atria suponía que la función tenía transformada, que era positiva en toda la franja, cuando si uno realmente quiere especializarse en un cero, uno debe permitir que fuera de ese cero sea negativo. También él supuso que la función era positiva en todas partes. Nosotros decimos, bueno, el logaritmo de las potencias de primos hay que suponer que sea positivo, pero fuera de eso no hay nada más que aparezca en la fórmula. También cambiamos las funciones que él hacía por una más fácil de calcular. Entonces, queríamos volver a responder, revisar lo de antes, responder a la pregunta del mismo con mucho menos hipótesis. Entonces, las restricciones hasta potencias con 100.000, más allá no, hasta 100.000 solo le exigimos que sea positivo en donde es necesario. Más allá de eso, exigimos que sea positivo. También demostramos que si había dos violaciones a la hipótesis de Riemann en uno de estos, con eso ya daba para ganar de hecho a lo que a la cuota de la hipótesis de Riemann. Entonces uno podría suponer que hasta cierta altura, que llamamos top, y en el ejemplo que vimos 3, hay una sola violación de la hipótesis de Riemann, que corresponde a que hay 4 en total, pero todos igual. Y
para los grados pequeños que usamos. Y entonces tratamos de explotar sin exigir que fuera positivo, excepto de cierta altura para arriba, pero el abajo lo que es una exigencia, que le sacara el mayor jugo posible y no le sacó mucho. Es cierto, los ejemplos se hacían negativos a veces, por ejemplo, entre 53 y 59 se hacía negativo, pero al final las cosas eran prácticamente. El cero de atrio parecía igual. O sea, siempre hay un punto peor donde la cuota que uno gana es algo, pero muy lejos de ser lo que sea, lo que es con el poder sistema. Y siempre, todos los ejemplos, casi que haya nada de esto. Ya había hecho grado 9 y 10, nosotros lo extendimos y corregimos un poco, hasta el grado 12 vale la pena, después ya cada vez menos, y parece demasiado hasta cayendo como un par de decimales. Y lo que se gana para el grado 11, por ejemplo, es entre 20 y 7% del trecho que hay con y sin hipótesis. Y en conclusión, por lo menos para grados pequeños, la hipótesis de Riemann sí se necesita y sin eso uno puede sacar un poco. Después miramos qué pasa para grados muy grandes, donde 1 o 2 ceros no hacen nada. Y ahí vimos que la cosa era aún peor, últimamente la cosa realmente siempre lograba el programa encontrar un contraejemplo a cualquier función que encontráramos. Había siempre una distribución posible de ceros que derrumbaba. Para el grado más grande, la hipótesis de Riemann. Sin que eso diga que para todo el problema uno necesite la hipótesis de Riemann, pero para este enfoque, la impresión. Hasta ahí. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Qué tan difícil es computacionalmente eliminar la presencia de un cero con realidad? Es decir, para un cuerpo específico, que dicen que este es el polinomio, no es realmente difícil en el sentido que uno tendría que hacer una integral, o sea, al principio del alumno, hacer una integral en torno a la zona posible del cero, con suficiente precisión para que el error sea menor que 1. Y si da algo que es menor que 1 medio, empíricamente dice que no hay ceros ahí. Probablemente calcula cuántos ceros hay en cierta zona. Pero eso solo para un cuerpo específico donde a uno le dan. Pero en ese caso el discriminante uno lo puede calcular. Pero para la pregunta general, saber que no hay cero excepto muy cerca del polo, inmediatamente uno elige en qué universidad quiere ir, porque no hay mayor avance. Los avances son del tipo, no hay muchos ceros en tal zona, o si hay un cero aquí, los otros están muy lejos, pero sigue siendo un problema endemoniadamente difícil. Con muchos enfoques, ha habido muchos enfoques hacia la hipótesis de Riemann. Algunos han dado lugar a cosas equivalentes, pero igual que complicadas, y otras que han dado lugar a teorías interesantes en sí, pero no han resuelto el problema discriminante. Sí. Hilbert se dice, no sé si será cierto, quien decía que cuando resucite, bueno, lo primero que voy a preguntar es si se demostró la hipótesis de Riemann, pero eso era todavía en la época optimista, cuando la gente creía que esto no era tan difícil. Ahora no sé si Hilbert lo seguiría diciendo. No sé si alguien aquí muy joven quiere apostar a que va a haber la solución antes de tener que resucitar para ver.
Muchas gracias por la presentación.